¿Qué pasa y qué hay alrededor de esta medida que fue otorgada a Leopoldo López? Y si hay una posibilidad, como lo consultábamos con el director para las Américas de Human Rights Watch, una idea de lavar la imagen del chavismo en la comunidad internacional. Le voy a trasladar esa pregunta al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, también muy cercano a la familia de Leopoldo López, quien han intentado ver a Leopoldo López cuando estaba en la cárcel militar de Ramo Verde. Muy buen día, expresidente Pastrana, gracias por estar con nosotros. Carlos, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se lee esta medida otorgada por el Tribunal Supremo de Justicia, que hasta el momento ya ha sido velado, no da ninguna sentencia, no toma ninguna decisión sin un trasfondo político y sin que haya un pronunciamiento, a veces no público, pero sí evidente del gobierno nacional o específicamente de Nicolás Maduro? A ver, yo creo que no nos podemos dejar engañar. Yo puse en un tuit esta mañana que la alegría es relativa. Leopoldo López sigue preso, sigue privado de su libertad, en este caso en casa por cárcel. Leopoldo López es libre, sigue siendo hoy un preso político de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Y por eso reiterarle a Maduro, Leopoldo López es inocente, libérelo ya y libere los más de 400 presos políticos que hay hoy en Venezuela. No podemos dejarnos engañar. Fíjese, Carlos, ustedes mismos lo han transmitido a través de este canal. Hay más de 3.500 jóvenes que han sido juzgados hace tan solo unos días por la justicia penal militar y que están pagando cárcel simplemente por estar en la calle expresando su descontento con la narcodictadura de Nicolás Maduro. Entonces no podemos dejarnos engañar. Esto de ninguna forma le puede lavar la cara a Nicolás Maduro. Por el contrario, usted no puede tener, lo que se hizo fue cambiar a Leopoldo de una mazmorra como tenía en Ramo Verde, donde lo maltrataban, donde lo torturaban, y lo está llevando a su casa, pero sigue siendo un preso político. Leopoldo donde tiene que estar, Carlos, es en la calle, no en arresto domiciliario. ¿Y qué es entonces lo que revela esta decisión del gobierno? Además de lo que ha sido la situación personal, el volver a encontrarse con su familia, con sus hijos en la intimidad de su hogar, hay una situación política. Le comentábamos al padre de Leopoldo López que en cierta forma se pierde la intimidad y no se trata de simplemente una reunión de una familia, se trata de una situación que ha sido bandera en una lucha que ha llevado a 99 días de protestas activas en Venezuela. Entonces, ¿qué esperar luego de esto? ¿Habrá una carta bajo la manga, dicho en popular? ¿Habrá un contraataque del chavismo en el verbo bélico que ha utilizado el chavismo desde la llegada de Hugo Chávez al poder? A ver, yo creo que tenemos que ver dos cosas. Primero, la verdad que nos alegramos porque quienes hemos estado cerca a la familia de Leopoldo, que hoy Leopoldo esté con sus hijos, que esté con Lilian, que esté con su madre. Su padre no puede regresar. Hoy el padre no puede regresar a Venezuela a hablar con su hijo, simplemente lo tiene que hacer de forma telefónica. ¿Eso es estar libre? No creo que sea estar libre, ni para su padre ni para Leopoldo. Segundo, lo que no creo yo que en este caso, y lógicamente lo miramos como desde un punto de vista lejano, simplemente analizando la situación que se puede presentar en los próximos días. El presidente Maduro lo que quiere posiblemente con este hecho de mandar a Leopoldo a la cárcel, a su casa, es desviar la atención sobre esa paranarco constituyente del próximo 30 de julio. Lo que se tiene que evitar a todas formas es que se convoque esa paranarco constituyente ilegítima. La oposición ha citado para el 16 para el referéndum, no hay que dejarse despistar, en este caso, si se me permite la expresión, para que ellos hagan todo el esfuerzo para tener un resultado como el que todo el mundo está esperando el próximo 16. Pero el objetivo final, y yo creo que eso es lo importante que el presidente Maduro y su gobierno lo diga, es que no puede convocarse a elecciones el 30 de julio para elegir de nuevo, reitero, narco para constituyentes. Y ahora le pregunto, ¿qué debe pasar en las calles de Venezuela frente a la propuesta de la constituyente? El Poder Electoral, el CNE en Venezuela, ya le puso fecha, es el 30 de julio. Hay candidatos, claro, hay maquinaria, hay máquinas de votación. Es decir, el proceso está ya montado.
Entonces, ¿qué hacer frente a eso? ¿Qué hacer en las calles? ¿Qué hacer con los 99 días de protesta activa y con los casi 100 muertos? A ver, yo lo que creo, y en este caso es muy importante que el mundo conozca, si se celebra, Carlos, esa narco para constituyente el 30 de julio, se acabó la democracia en Venezuela. Tendremos una Corea del Norte en esta región, una Cuba en nuestra región. Aquí lo que hay que evitar a toda costa, y Nicolás Maduro y su gobierno tiene que entender, la comunidad internacional, como lo ha venido haciendo hasta ahora muy débil, tiene que pedirle a Nicolás Maduro que se respete la Constitución venezolana. Y yo por eso creo que así no sea legítima esta convocatoria desde el punto de vista de contabilidad por parte de un Consejo Nacional Electoral en Venezuela, el pueblo venezolano se va a expresar el próximo 16 diciéndole a Nicolás Maduro que no quieren una constituyente, que no quieren que se lleve a Venezuela a ese estado de dictadura absoluta si se sucede ese hecho el próximo 30 de julio. Maduro tiene que regresar, lo hablábamos hace algunos días, Carlos, con el secretario de Estado, con Monseñor Parolín, en que se tiene que regresar a los 5 o 6 puntos que siempre se han hablado, de que se respete primero la Constitución y la ley, que se respete el calendario electoral, liberación de todos los presos políticos. Reitero, hoy ya Leopoldo está en su casa, pero no está libre, más de 400 que están en la cárcel, y eso que no hablamos los de las tumbas, no hablamos de los militares que están también presos, que tiene que resolverse el problema de la crisis humanitaria y la crisis de salud en Venezuela. Eso es lo que esperamos, y que ojalá la presión internacional. Yo creo que los venezolanos van a seguir exigiéndole a Nicolás Maduro no constituyente, no narco para constituyente. ¿Y escuchará el gobierno de Nicolás Maduro a esas personas que se expresen el 16 de julio, aunque el mismo presidente ha dicho que no reconoce esa consulta como legítima? Claro, pues que estamos en esto, es que el pueblo venezolano simplemente, la Constitución venezolana lo que va a salir, la gente, la oposición, lo que va a salir el próximo 16 de julio es a qué? Es a cumplir con lo que establece la Constitución de Venezuela. La Constitución de Venezuela establece que si va a haber una constituyente, tiene que haber con anterioridad, ¿cierto?, un referéndum en que la gente va a votar si quiere o no quiere modificar su constitución. Y el pueblo venezolano, así no haya contabilidad, pero si salen y votan 7, 10, 15 millones de venezolanos diciendo que no quiere constituyente, esa es la voz del pueblo. La constituyente no es simplemente elegir a algunos amigos como quiere el presidente Maduro a través de la selección de unos candidatos por parte del Consejo Nacional Electoral votando en algunas comunas, en algunos barrios. No, lo que es importante es que el pueblo venezolano se va a expresar. Y algo que yo siempre he reiterado, Carlos, la oposición venezolana, todos sus actos, todos los hechos, todos los eventos siempre han sido y están enmarcados dentro de la Constitución y de la ley. Usted ha intentado en varias ocasiones acercarse a Leopoldo López. Ha estado al lado de su familia. ¿Lo intentará de nuevo? ¿Tiene previsto, ahora que Leopoldo López está en su residencia cumpliendo la condena, igual encarcelado, igual como preso político, pero en su casa, ir a Caracas? A ver, Carlos, dos cosas que le cuento. Lógico, es nuestro deseo ir y darle un abrazo a Leopoldo y a su familia, quienes hemos buscado y hemos luchado por ver a Leopoldo desde hace cuánto ya, 3, 4 años, que hemos ido en varias oportunidades a visitarlo a Ramo Verde, nunca nos lo han dejado. No sé, Carlos, si esta vez que vayamos a Venezuela nos lo dejen visitar. Usted sabe que hemos ido a visitar al alcalde Ledesma y no nos han dejado entrar. Hemos querido ir a visitar a Daniel Ceballos cuando estaba en arresto domiciliario, no nos lo dejaban visitar. Fuimos a Ramo Verde a visitar a Leopoldo, no nos lo dejaban visitar. Esperamos que en esta oportunidad podamos hacerlo. Le cuento algo, Carlos, el Grupo IDEA, que somos 36 expresidentes. Recuerda usted que estuvimos en el 2015 en las elecciones con el presidente Quiroga, que estuvimos con el presidente Miguel Ángel Rodríguez, la presidenta Chinchilla, la presidenta Moscoso, hemos estado con el presidente Piñera, con el expresidente Calderón, en fin, vamos a ir, porque ayer recibimos formalmente el Grupo de IDEA una invitación para participar como observadores del proceso del próximo 16. Allá vamos a estar, en principio estamos en este momento mirando quiénes están o qué presidentes pueden participar en este evento, pero hasta el momento creo que estamos entre 4 y 6 expresidentes que estaremos en Venezuela a finales de esta semana. ¿Qué esperamos? Poder hablar con el gobierno, como siempre lo hemos hecho, hablar con la oposición, como lo hemos hecho, visitar a Leopoldo, visitar a los jóvenes estudiantes, a los líderes estudiantiles y a los jóvenes que están presos en este momento. No nos olvidemos de la tumba, esos niños que están sufriendo
en la tumba, que posiblemente es lo más horrendo que están viviendo estos jóvenes. Hablar inclusive con también las familias de los militares que están presos. En fin, queremos, pero por sobre todo nuestra misión especial va a ser la de observar las elecciones. Y le pregunto, ¿usted cree que el gobierno de Nicolás Maduro los va a reconocer, al bloque entero de IDEA, a los 46 exmandatarios reunidos, tomando en cuenta que el gobierno solo ha tomado como legítimos mediadores, como cercanos a un proceso fallido de diálogo el año pasado, al expresidente Samper, también de Colombia, al exjefe del gobierno español, a los expresidentes de Panamá y República Dominicana? ¿A ustedes creen que los reconocerían en esta ocasión? Y lo pregunto teniendo como respaldo esa consulta del 16 de julio que pudiera marcar en números cuánta gente está rechazando la Asamblea Constituyente. A ver, Carlos, es que nosotros no vamos invitados por el gobierno, vamos invitados por la Asamblea Nacional. La invitación nos la hace directamente el presidente Julio Borges, nos hace esa invitación. Segundo, nosotros no representamos a nadie, ni al gobierno ni a la oposición. El grupo como IDEA lo que defendemos es la libertad, la democracia, los derechos humanos, cómo y de qué forma podemos ayudar a resolver la crisis humanitaria, la crisis médica de medicinas que está viviendo la hermana República de Venezuela. Nosotros vamos simplemente como observadores, como lo hicimos en las elecciones del 2015. A nosotros nunca nos reconoció Tibisay Lucena y el Consejo Nacional Electoral. Por el contrario, fíjese usted, el presidente Zapatero, el presidente Torrijos y el presidente Fernández, el Fernández en ese caso iba como OEA, iban invitados era por el Consejo Nacional Electoral, por el gobierno. Nosotros, el grupo de IDEA, íbamos invitados era por la oposición. Yo le quiero preguntar, antes de que terminemos esta entrevista, y es, el gobierno chavista ha reaccionado. Algunos de los dirigentes se han dicho, acatamos decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Marcaría, digamos, en democracia, la separación de los poderes, el ejecutivo del judicial. Pero ha habido una intención velada en Venezuela de que el Tribunal Supremo de Justicia no da paso sin que el gobierno lo autorice o le dé la mano. Incluso en la oposición llegan a decir que el Tribunal Supremo de Justicia es el brazo ejecutor del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Ellos realmente estarían acatando una decisión del Tribunal Supremo de Justicia o finalmente esto es una estrategia? Todo es una estrategia. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia todos sabemos que fue elegido de forma ilegítima, y que el Tribunal Supremo no tiene la legitimidad que corresponde. Todos sabemos cómo y de qué forma fue elegido el Tribunal Supremo, al igual que el Consejo Nacional Electoral, en que no se respetó el resultado de las urnas de las elecciones del 2015. Por lo tanto, aquí hay una estrategia de la mano del gobierno y del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quién puede creer que el Tribunal Supremo actúa de forma independiente y autónoma? ¿Quién puede creer? Mire solamente lo último, lo que está pasando con la fiscal, que además la fiscal era cercana al gobierno, muy cercana al presidente Chávez, muy cercana al chavismo, y fíjese usted los acontecimientos de los últimos días. Quiero agradecerle a Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, por haber dedicado estos minutos a revisar esta información sobre la medida otorgada a Leopoldo López. Muchísimas gracias, señor Pastrana, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes.